retina, organizado por el Servicio de Oftalmología del Hospital Arzobispo Loaiza. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Renzo Cañote. Él nos va a exponer el tema fisiopatología del desprendimiento de retina. El doctor Cañote es médico egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Realizó su residencia en el Instituto Nacional de Oftalmología. Realizó el posgrado en oftalmología en el Hospital Fundación Nuestra Señora de la Luz de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialización en cirugía de retina, vitrio y cirugía refractiva. Pertenece a la Sociedad Peruana de Oftalmología, a la Academia Americana de Oftalmología, la Sociedad Americana de Cirujanos de Retina, la Sociedad Internacional de Cirugía Refractiva y la Sociedad Europea de Catarata y Cirugía Refractiva. Nuevamente le damos los buenos días al doctor Renzo Cañote y lo dejamos ya para que pueda iniciar su presentación. Bueno, muchas gracias por la invitación y la gentileza del cuerpo médico, oftalmólogo del Hospital Loaiza, quien me ha considerado para participar de su curso de retina organizado. Invitarme en este tema, siempre, y seguramente ahí Guillermo me va a dar la razón cuando nos invitan a dar un tema de fisiopatología, es un poco complicado, porque nosotros que estamos en la práctica diaria, la fisiopatología... ¿Se me escucha? ¿Sí? Sí, se le escucha. Sí, doctor, claro. Pues es regresar otra vez a la lectura de algunas ciencias básicas, y además es súper complicado hacer una plática que pueda ser entretenida, porque en realidad no hay muchas imágenes que puedan ayudarnos bien a la parte fisiopatológica. Así que vamos a tratar de hacer esto lo mejor que se pueda. Pues no podíamos tener esta plática si no recordamos a Jules Gonand. Él fue el primero en 1920 quien propuso, después de estudiar de manera ardua los principios fisiopatológicos del desprendimiento de retina y los primeros intentos por tener un tratamiento para el desprendimiento de retina efectivo. Quiero hacer mención que en esta plática se me había asignado fisiopatología y clínica. La parte de clínica la voy a juntar con la parte de tratamiento de la clase siguiente a la que estoy invitado, porque creo yo que en esta parte de fisiopatología había que prestar una importancia especial. Cuando pensamos en qué cosa es un desprendimiento de retina, pues tenemos que remontarnos a la embriología, ¿no es cierto? La retina en el microscopio de luz tiene 10 capas, pero en realidad el desprendimiento de retina que nosotros conocemos, del que siempre conversamos y tratamos, es aquella separación de esas 9 capas que están delante del epitelio pigmentario de la retina, que es lo que le denominamos la retina neurosensorial. Producto de estas 2 hojas iniciales que resultaron de la formación de la copa óptica, y cada quien se diferenció. Una, la más interna, de las 9 capas, llamada retina neurosensorial, y la otra capa especial del epitelio pigmentario de la retina. Entonces, cuando hablamos del espacio subretiniano, siempre hablamos de ese espacio entre esas 2 capas, en realidad, a pesar de que técnicamente subretiniano debería ser detrás del epitelio pigmentario. Cuando nosotros aprendimos qué cosa era un desprendimiento de retina, nos enseñaron, pues, el desprendimiento de retina es el desprendimiento de retina regmatógeno, que tiene como origen una rotura, el exudativo, ¿no? El traccional, que tiene un vectores que jalan la retina y la levantan, y pues las combinaciones de estos. Sin embargo, en los tiempos modernos se ha replanteado la clasificación clásica de los tipos de desprendimiento de retina, y en realidad, si lo pensamos bien, un desprendimiento de retina regmatógeno también es un desprendimiento de retina traccional, porque cuando ahora vayamos a conversar sobre los elementos fisiopatológicos, ¿de dónde nace un regma si no es producto de una tracción? Y esa tracción es pieza clave para que ocurra el desprendimiento de retina, no siendo necesariamente el regma el elemento pivote o el elemento fundamental. Obviamente el desprendimiento de retina traccional también es un tipo de desprendimiento con componente traccional,
Y también agregamos a nuestro concepto los desprendimientos de retina centrales, que tienen un componente traccional y, por ejemplo, los vemos clásicamente en los desprendimientos de retina de los pacientes miopes que tienen estafiloma posterior y que tienen una concavidad en la parte posterior del globo. Y entonces esa retina que tiene una porción altamente inelástica, que vendría a ser la membrana limitante interna, no le permite a la retina tomar la forma del envase y entonces se despega la retina hacia adelante. Y tenemos otra forma de desprendimiento de retina donde el componente traccional es altamente importante. Y obviamente tenemos aquellos desprendimientos de retina sin componente traccional, que sería el clásico exudativo, pero también agregamos otro concepto a nuestra clásica definición de desprendimiento de retina, que es el desprendimiento de retina hemorrágico, que es aquel desprendimiento de retina que hoy vemos con mucha frecuencia producto de estas enfermedades vasculares, porque las personas cada vez vivimos más y entonces estamos expuestas a estas enfermedades degenerativas, como por ejemplo la degeneración macular húmeda, en las que se acumula un contenido importante de sangre en el espacio subretiniano y que amerita un tratamiento especial para estos casos. Entonces, un poco esto para replantear la definición de desprendimiento de retina y su clasificación. Los desprendimientos de retina también los podríamos, en función de su topografía y asociado a su mecanismo de aparición, podríamos dividirlos en periféricos, ecuatoriales y posteriores. Por ejemplo, cuando pensamos en un desprendimiento de retina periférico, siempre pensamos de que de repente ha habido por ahí cirugía intraocular, ¿no? Pseudofaquia, o a lo mejor el paciente se encuentra en afaquia. Las diálisis, ¿no? Las diálisis que resultan en la desinserción de la retina sobre la hora serrata, también es un tipo de desprendimiento de retina periférico. Los desgarros gigantes, bueno, en una de las modalidades de la forma de la ruptura de retina, también es una forma de desprendimiento de retina periférico. Y sin lugar a duda, los traumas, que usualmente están asociados a las diálisis, también son causa de desprendimiento de retina periférico. Cuando hablamos de desprendimiento de retinas ecuatoriales, entonces estamos más envueltos en el desprendimiento de retina clásico que nosotros conocemos, aquel que tiene que ver con las miopías, o los desprendimientos de retina idiopáticos o asociados por DVP, aquellos que están asociados también a lesiones degenerativas, como esta famosa lesión que todos conocemos, que es la lesión Lattice, donde normalmente encontramos las roturas y los agujeros, ¿no? Retina periférica, pero que no está en la periferia extrema, producto de estos desprendimientos de retina. Los desprendimientos de retina posteriores, sin lugar a dudas están asociados a otro tipo de patologías como el agujero macular o el estafiloma, también obviamente relacionados al trauma. Entonces no podíamos hablar de fisiopatología si no recordábamos a este elemento que se llama el humor vítreo. El humor vítreo, de una manera bastante simple, podría dividirse en tres partes, ¿no? Lo que nosotros le llamamos el cuerpo vítreo, o el core, o el vítreo central, que tiene características especiales, porque es casi acelular y tiene un componente de proteínas estructurales que le dan esta calidad en gel cuando la persona es muy, muy joven, pero que después de los 20 años, ese vítreo ya no tiene ese cuerpo en gel en su totalidad. Y la base del vítreo, que es una porción especializada del vítreo que se encuentra en la parte más anterior de la retina, normalmente está muy cerca de la hora serrata y tiene características especiales, porque sabemos ahora que la base del vítreo tiene un movimiento dinámico a lo largo de los años. Cuando uno nace, por ejemplo, la base del vítreo termina justo donde comienza la hora. Y con los años esa base del vítreo va avanzando sobre la retina y va invadiendo de tal manera que cuando uno llega a la adultez, la base del vítreo llega hasta los 3 o 4 milímetros posteriores a la hora serrata. Ese avance tiene implicancias quirúrgicas y además tiene implicancias en la formación de los desgarros de retina, que son uno de los elementos relacionados con el desprendimiento de retina. Y sin lugar a dudas, el córtex, ¿no? La interfase vitreoretiniana, y este córtex que nosotros le llamamos la hialoides, ya sea la hialoides anterior o ya sea la hialoides posterior,
es una capa muy especializada del vitrio, ¿no? Donde se concentran estas células que le dan origen a este tejido especializado, conocidos como los hialocitos, y donde las fibras de estas proteínas estructurales del vitrio, que son las fibras de colágeno, se disponen de una manera muy particular, ¿no? A diferencia del cuerpo vítreo, donde están desordenadas en el córtex o en la hialoides, se disponen de manera paralela y además se forman determinadas proteínas que van a permitir esta matriz de adhesión del vítreo sobre la retina. Esta foto yo la muestro porque en realidad cuando yo hablo de tejido especializado y vemos esa foto podríamos decir, bueno, ¿qué tan especializada puede ser esa gelatinita, no? Yo recuerdo cuando era residente, ya hace muchísimos años, a un residente amigo mío de Lino, que lo suspendieron de su actividad de residente por un mes, por atreverse a haber osado decir que un retinólogo famoso de mi institución invertía mucho tiempo de su vida operando moco, ¿no? Y sí, pues el vitro cuando uno lo mira realmente parece moco, pero en realidad cuando uno lo estudia se da cuenta de que ese contenido en gel realmente tiene una serie de funciones relacionadas importantísimas, no solamente para la retina, sino para adelante también con el cristalino que vamos a ver posteriormente. Cuando nosotros hablamos del humor vítreo, no podemos dejar de pensar en las adherencias que son fisiológicas. Estas adherencias tienen una implicancia muy significativa en el desprendimiento de retina. La base del vitrio, sin lugar a dudas, es un lugar de adherencia poderosísimo. Nosotros sabemos que la adherencia del humor vítreo es mucho menor del ecuador para atrás y se hace muy poderosa del ecuador para adelante de manera general. Pero hay lugares específicos donde el vitrio tiene una adherencia inusualmente poderosa, como resulta ser en el borde de la cabeza del nervio óptico. Ya lo había dicho, en la base del vitrio por algunas consideraciones que ahora vamos a ver un poquito adelante. Sobre las arcadas, ¿no? Los que hacemos algo de cirugía de retina sabemos que cuando hacemos la hialoidectomía o levantamos la hialoides, utilizamos las arcadas temporales para tratar de enganchar nuestra hialoides posterior y poderla levantar. Y sin lugar a dudas la mácula, ¿no? La mácula también es un punto de adherencia que es, desde el punto de vista de la fisiopatología, un lugar donde puede haber tracción macular y producir una serie de condiciones que nosotros conocemos en la clínica como síndrome de tracción, agujeros, membranas y qué sé yo. Sin embargo, este vitrio no se adhiere igual en toda la superficie. Por ejemplo, en la cabeza del nervio óptico sabemos de que ese vitrio en el centro del nervio óptico no se adhiere, y en la retina donde no hay vasos tampoco se adhiere. Y hay otros lugares donde el vitrio se adhiere también de manera muy poderosa y a veces no lo tenemos en el chip. Por ejemplo, uno de los lugares es en las lesiones degenerativas de la retina. Los látices, especialmente los látices paravenosos, son un lugar de adherencia importante y poderosa del humor vítreo. Otro lugar importante es la cápsula posterior del cristalino. Nosotros sabemos que la hialoides anterior tiene una adherencia sobre el ligamento hialoideo capsular de Biger, que es una zona circular, digamos, sobre la cápsula posterior y que va a ser pieza fundamental en este concepto de por qué la cirugía de catarata podría elevar el riesgo de desprendimiento de retina en los pacientes. Además que tiene otras implicancias como cuando rompemos, tenemos RCP sin pérdida vítrea, dicen, ¿no? Pues ahí juega un papel el ligamento hialoideo capsular. Y obviamente las adherencias adquiridas, ¿no? Todas aquellas cicatrices o enfermedades inflamatorias dentro del ojo, o la misma diabetes, o los traumas dentro del ojo, o el láser, o la crioterapia, son lugares donde el vitrio podría tener una adherencia singular, que podría ser causa de otro concepto que vamos a hablar más adelante, que es el desprendimiento vitro posterior anómalo.
Cuando vemos el vitrio sabemos que, si bien es cierto es un tejido, les decía hace unos minutos, especializadísimo y que tiene 98% de composición de agua, en realidad tiene proteínas estructurales colágenas y proteínas estructurales que nos van a dar las proteínas estructurales colágenas, obviamente son conformadas por esta proteína especial que es el colágeno, que son un triplete de cadenas alfa que están enrolladas y que como son en disposición longitudinal, se agrupan en microfibrillas que son las que le dan esa rigidez, esa elasticidad al vitrio. Principalmente el colágeno tipo 2, que se secreta como procolágeno 2A y 2B, son el colágeno principal de la conformación de esta proteína estructural del humor vítreo. También participan en la formación de las microfibrillas el colágeno 5, el colágeno 6, pero este colágeno tiene que tener en el humor vítreo, para mantener la transparencia, ciertas condiciones. Si ustedes ven ahí en el grafiquito que he puesto ahí, en el grafiquito A, las fibras se mantienen separadas unas de las otras por unas cadenas laterales que responden también a otras formas de colágeno que están unidas a un glicosaminoglicano muy importante que los cirujanos de catedral, algunos viscoelásticos, el condroitin sulfato. Entonces, algunos colágenos, como el colágeno 9 y el colágeno 6, junto o unido al condroitin sulfato, determinan estas cadenas laterales que mantienen las fibras lo suficientemente separadas para que no haya agregación. Y el color gris del fondo de esta imagen representa al principal glicosaminoglicano presente en el humor vítreo, que es el hialuronato, ¿no? O el ácido hialurónico. Pero también hay otras proteínas como la fibrilina, que nosotros sabemos que es la que está alterada en los síndromes de Marfan, la vitrina, la fibronectina, la opticina, que forman parte de estas cadenas laterales y sirven para el anclaje del córtex vítreo sobre la misma retina. Y bueno, cada uno con una función no muy conocida, pero muy específica respecto de cómo se debe disponer este vítreo en condiciones fisiológicas. Les hablaba yo de la importancia de los glicosaminoglicanos. ¿Y qué cosa es un glicosaminoglicano? Son como disacáridos que son aminados o que tienen partes proteicas. Estos glicosaminoglicanos usualmente están unidos a proteínas y forman proteoglucanos. Pero hay uno de ellos que no está unido a proteínas, que es el hialuronato o el ácido hialurónico, y ese es el mayor componente del cuerpo vítreo, que se encuentra entre las fibras de colágeno, como estábamos viendo ahí en ese esquema. ¿Y por qué es importante el hialuronato o el ácido hialurónico, digamos, en su forma de ácido, hialuronato en su forma ionizada? ¿Por qué es importante? Porque este ácido hialurónico es altamente hidrofílico, y entonces, igual que en la córnea, genera una presión de hinchado que mantiene hidratadas las diferentes fibras de colágeno e impide que estas fibras de colágeno se unan entre ellas y se puedan condensar, porque cuando el hialuronato comienza a reducirse, o mejor dicho, como ven ahí en la línea, se redistribuye con la edad, se redistribuye a áreas de gel y aparecen estos espacios de bajo contenido de ácido hialurónico que permite la síntesis del vitrio. Es lo que comienza este proceso que termina finalmente en desprendimiento vítreo. Entonces, el ácido hialurónico es importantísimo para mantener la transparencia del vitrio. El condroitin sulfato, que decía hace un rato, se está asociado a algunos colágenos laterales, es importante, digamos, para poder mantener las fibras separadas una de la otra, no por su efecto de jalar agua y mantener hidratado el vitrio, sino por su efecto estructural de poder mantener ciertas distancias las fibras de colágeno.
Otro elemento que es importantísimo que hay que recordar en la fisiopatología del desprendimiento de retina, obviamente, es la membrana limitante interna. Esta membrana limitante interna hoy tiene una anatomía que nos permite entender mejor cómo es el tema del anclaje de la hialoide sobre la misma retina, ¿no? Tiene dos porciones que se llaman las láminas raras, la lámina rara externa y la lámina rara interna, y en el medio una lámina densa. La cara que está mirando a la retina es una cara irregular, la cara que está mirando al vítreo es una cara completamente regular, pero lo más interesante es que esta membrana limitante tiene modificaciones en el tiempo. Nosotros sabemos que cuando el paciente nace, la membrana limitante es una membrana única y se va remodelando con el paso de los años y va adquiriendo un patrón bilaminar. Y ese patrón bilaminar podría explicar por qué va cambiando la adhesión o la matriz de adhesión de la hialoide sobre la misma membrana limitante interna. De hecho, muchos han querido saber o han querido interpretar cuál es el contenido de esta matriz de adhesión que permite que la hialoides quede adherida con cierta fuerza sobre la limitante interna o sobre la retina. En realidad nadie sabe con exactitud cuál es la conformación de la matriz de adhesión, pero se sabe que hay algunas moléculas involucradas, como el colágeno 6, el colágeno 18, obviamente, y esta laminina y fibronectina, que son proteínas de anclaje que se encuentran en la gran mayoría de tejidos. Entonces, en este esquema, vamos viendo que cuando la membrana limitante interna se va, les decía yo que adquiere un patrón bilaminar gracias a que sobre ella las células de Müller van produciendo algunos cambios que van haciendo que esta membrana limitante tenga un comportamiento de remodelación a lo largo de la vida. Pero otra cosa importante de esta membrana limitante es que, si ven en el esquema de la izquierda, esas líneas paralelas que se ven ahí son la representación de cómo se dispone el colágeno en el vítreo. Se dispone de manera paralelo, y entonces el vítreo, en estos lugares donde se dispone de manera paralela y el córtex es así, como por ejemplo en el vítreo que va del ecuador para atrás, la adhesión es mucho menor. En cambio, conforme nos vamos yendo del ecuador hacia adelante y especialmente en la base del vítreo, la inserción de las fibras de colágeno es vertical, pero no solamente hay una inserción, sino que estas fibras de colágeno perforan la membrana limitante interna y llegan a establecerse en hendiduras entre las células de la retina, y además llegan a insertarse sobre las células de Müller y en aquellos lugares donde hay cierta discontinuidad de la membrana limitante interna, haciendo de que las fibras de colágeno tengan una poderosa inserción sobre la base del vítreo, a tal grado que es imposible o es muy difícil despegar la base del vítreo. Solamente un trauma donde hay abulsión de la base del vítreo se logra excepcionalmente separar la base del vítreo de la retina. La retina se adhiere o se mantiene adherida a varios mecanismos. Tenemos mecanismos principalmente de dos tipos, mecánicos y metabólicos. Cuando hablamos de mecanismos mecánicos, tenemos que pensar en aquellos mecánicos que están fuera del espacio subretiniano. Y el primer mecanismo es la presión del vítreo, ¿no es cierto? La presión del vítreo sobre la retina es una condición que tiene que ver con la presión intraocular. La presión intraocular genera vectores de presión sobre toda la superficie de la retina, y de alguna manera se cree que esa presión intraocular podría contribuir a mantener la retina aplicada sobre la superficie a través de una compresión mecánica. Además, sabemos de que hay un recorrido del agua que sale desde los cuerpos, desde los procesos ciliares, que hidratan al vitrio y que luego deberían atravesar la retina y irse a la coriocapilaris, pero el elemento que genera la mayor resistencia al paso de agua es justamente la retina. Y entonces hay un vector de gradiente de agua que debería atravesar la retina, pero como la retina es altamente resistente al paso del agua, entonces se genera una presión, digamos, sobre la retina que permita que esta retina se reaplique.
Los aspectos mecánicos en el espacio subretiniano encontramos una de las razones más importantes de por qué hay adhesión fisiológica, que es la matriz interfotorreceptora. Nosotros sabemos que entre los extremos externos de los fotorreceptores y el EPR hay una goma que permite que esta retina esté adherida, y eso nosotros lo sabemos bastante bien, porque cuando realizamos, por ejemplo, en cirugía o pegamos la retina, sabemos que esa retina la hemos puesto sobre la superficie del EPR, pero aún no está adherida. Y aún no está adherida porque todavía no se ha permitido formar esta goma que tarda semanas en volverse a formar. Otros elementos que forman la matriz interfotorreceptora, sin lugar a dudas, son estas moléculas de sacarios y aminoácidos, que son los glicosaminoglicanos que habíamos mencionado hace unos minutos. Está discutido si las microvellosidades del EPR cuando atrapan los segmentos externos podrían ser factor de adhesión, y si lo son en menor grado. Se ha postulado que la microvellosidad del EPR atrapa al fotorreceptor gracias a que obviamente el fotorreceptor está en permanente degradación de los segmentos externos de los discos de los fotorreceptores, y que eso podría ser un pequeño factor de adhesión. La fricción que se genera, la fricción extática que se genera de la retina sobre el EPR, producto de este peso de la retina, vamos a llamarlo así, que genera una fuerza normal y por tanto un vector tangencial de fricción estático, podría ser otro mecanismo de la adhesión fisiológica de la retina. Y sin lugar a dudas, las fuerzas electrostáticas que se encuentran sobre la superficie de la retina podría ser también un mecanismo a través del cual las microvellosidades podrían participar en la adhesión fisiológica. El otro elemento es el transporte de fluidos. Todos sabemos de que la bomba del EPR es poderosísima. En los que hacemos también nuevamente cirugía de retina, sabemos que a veces podemos dejar un poquito de líquido en el espacio subretiniano y es cuestión de 24 horas para que la retina esté completamente pegada. Por lo tanto, la bomba y el transporte de fluidos a través del EPR es un factor importante como mecanismo de la adhesión fisiológica. La oxigenación es una cosa altamente importante. Nosotros sabemos, por ejemplo, que cuando sacamos un ojo en condiciones post-mortem, la retina se despega muy fácil porque al no haber oxígeno, la función de bomba del EPR se detiene. El pH, cuando hay condiciones de acidez, por ejemplo, en algunas formas o condiciones de acidez del organismo, sabemos que eso hace que la hemoglobina desplace su comportamiento de liberación del oxígeno y tenga una repercusión sobre la adherencia retiniana. La temperatura también juega un rol. La temperatura fría puede generar mayor adherencia en la retina, y algunos ensayos se intentaron para enfriar las bolsas de circulación de líquido que se utilizaba en las vitrectomías, con el propósito de lograr que hubiese mayor adherencia de la retina en el postquirúrgico, en el intraquirúrgico al terminar la cirugía. Entonces, es importante tener en cuenta en la fisiopatología del desprendimiento de retina los mecanismos de adhesión fisiológica, porque solamente cuando se vencen los mecanismos de adhesión fisiológica y el elemento patológico prima, entonces ocurre el desprendimiento de retina. Y eso es un poco lo que les quería mostrar, ¿no? Las presiones intraoculares sobre la retina, la condición metabólica, por ejemplo, en esa retina post-mortem que ya no tiene la capacidad de bomba, o la superficie del EPR que está fagocitando los segmentos externos, podrían ser mecanismos de adhesión fisiológica. Sin embargo, no hay que olvidar que los elementos más importantes se encuentran en la matriz fotorreceptora y la bomba del epitelio del EPR. Hay que tener en cuenta respecto a este tema que cuando uno utiliza en el laboratorio enzimas que degradan los proteoglicanos, cuando se hicieron estudios en primates, y por tanto se degrada la matriz fotorreceptora, automáticamente se produce desprendimiento de retina. O sea que estos proteoglicanos que están conformando esta matriz son fundamentales para la adhesión de la retina. La isquemia que les decía hace unos minutos, sin lugar a dudas es otro elemento altamente importante que tiene que ver con los mecanismos metabólicos,
Y una cosa que nosotros, que es una evidencia clara, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hecho vitrectomía? Hemos terminado la cirugía poniendo al globo en aire, la retina se ve aplicadita, y por alguna razón hemos tenido que ingresar fluido, porque, no sé, no sacamos una burbujita de líquido perfluorocarbonado. Y entonces volvemos a llenar el ojo de agua, ¿y qué pasa con la retina? Se despega. ¿Y por qué se despega si ya la habíamos aplicado? Porque aún no se han formado la matriz interfotorreceptora, que es uno de los elementos fundamentales en la adhesión fisiológica. El gel vitrio que les decía hace un rato, que genera una presión sobre la retina, juega un rol. Todos los que sabemos que hemos hecho vitrectomía, sabemos que cuando falla nuestra cirugía, el desprendimiento de retina ocurre muy rápido, porque al no haber vitrio, no hay este líquido de aposición que permite que el desprendimiento pudiese ser un poquito más lento. Otro de los elementos que juegan un rol importante en la cirugía, en la fisiopatología de la retina, son las lesiones periféricas. La degeneración latiz es una de las lesiones que más controversia produce hasta el día de hoy, porque no hay evidencia suficiente para decidir si tratarlas o no tratarlas. Hasta lo que tenemos sabemos que no deberían ser tratadas, pero faltan más estudios prospectivos que nos ayuden a responder algunas preguntas. Esta fue descrita también por Gonan en 1930. Sabemos que estas lesiones ocurren en la segunda década de la vida, pero un detalle interesante es que, si bien es cierto, son lesiones predisponentes, están presentes en el 8% de la población, y no por eso el 8% de la población presenta desprendimiento de retina. Es altamente prevalente en miopes, se encuentran usualmente en el meridiano vertical y se encuentran bilateralmente en el 50% de los casos. Stratsma hace algunos años nos enseñó que los latices podían tener agujeros atróficos, y estaban más o menos asociados en cerca del 18%. O sea, nuestros latices podían tener pequeños agujeritos en el 18% de los casos, y que los latices podían tener roturas por tracción asociadas al látiz en el 1.4% de los casos. Sin embargo, sabiendo que estos latices pudiesen estar asociados tanto a roturas como a agujeros, Bayer, o como dice mi fellow Bayer, el riesgo de desprendimiento de retina asociado a rotura, contracción, es muy bajo, ¿no? Es menos del 0,3%, a pesar de que está presente en el 8% de la población. Multipliquemos en 33 millones de peruanos cuánto representa el 8% de personas y cuántos de esos realmente terminan en desprendimientos de retina. Sin embargo, es un factor sin duda de riesgo, porque cuando invertimos la figura y pensamos qué porcentaje de los pacientes con desprendimiento de retina tienen latices, entonces tenemos una respuesta bien interesante. Más o menos el 33% de los pacientes que tienen desprendimiento de retina, la rotura está asociada a un latiz cercano. Sin embargo, está claro de que la mayoría de los pacientes que tienen latiz no hacen DR, y cuando se siguió los pacientes que tenían latices a lo largo de muchos años, el riesgo fue entre 0 y 1.4% de riesgo para hacer desprendimiento de retina. Otro de los elementos asociados hacia la fisiopatología del desprendimiento de retina es la cirugía de catarata. Pero no la cirugía de catarata complicada, sino la cirugía de catarata sana, ¿no? La cirugía de catarata que termina muy bien, que el cirujano ha hecho un buen trabajo, y sin embargo sabemos estadísticamente que cuando comparamos un grupo de gente que no se ha operado con un grupo de gente que sí se ha operado, la estadística a favor del desprendimiento de retina se encuentra en el grupo que ha sido sometido a cirugía de catarata, y la pregunta es ¿por qué? Si no hemos cometido ninguna iatrogenia y el gel vitrio aparentemente no se ha tocado. Entonces se cree que la convexidad posterior y la cápsula del cristalino, de alguna manera, al haber una convexidad hacia atrás, eso genera cierto relajo de la fibra colágena que se dirige del ligamento hialoideo capsular hacia la base del vitrio.
y entonces le da cierta movilidad a esa fibra, y cuando hay los movimientos rotacionales del globo ocular, como esa fibra no está tan tensa, entonces no genera tanta tracción sobre la base. Pero cuando uno saca el cristalino, y todo esto lo que estoy diciendo es teórico, y uno coloca el lente intraocular que tiene no una convexidad posterior, sino es plano, la bolsa, digamos, queda más tensa y más alejada, porque antes era convexa hacia atrás, y entonces las fibras de colágeno que se dirigen hacia la base del vitro quedan mucho más tensas, y eso podría, y además acompañado de la disminución del ácido hialurónico, que es algo que hasta ahora no queda bien comprendido, cuál es esa comunicación entre el cristalino como tal y el humor vítreo, que permite, vamos a decir así, que se mantenga la concentración de ácido hialurónico, y el retiro del cristalino facilita la disminución del ácido hialurónico, y esto facilita la sinéresis, y al haber sinéresis ocurre DBP. Entonces este vitrio ya no amortigua las ondas de movimiento rotacional del ojo, y entonces comienza a haber más tracción, y esta tracción no es amortiguada, y obviamente es mayor porque hay aplanamiento de la convexidad producto de que hay un lente intraocular. Entonces, estos dos fenómenos podrían explicar bastante bien por qué la cirugía de catarata no complicada podría ser un factor o un elemento para que exista desprendimiento de retina. Sabemos que en series generales el riesgo de desprendimiento de retina fue 7.5 veces más que en los pacientes que no se han operado luego de 6 años de cirugía. Obviamente, cuando entra a tallar la ruptura de cápsula posterior, el concepto de tracción e encarceración ya son conceptos diferentes de por qué la retina se desprende. Tiene que ver con la manipulación del cirujano, y porque en la gran mayoría de veces quedan bandas vítreas encarceradas en diversos puntos que podrían ser los causantes del desprendimiento de retina. El trauma es otro mecanismo a través del cual la retina se desprende. Sabemos que el 15% de los desprendimientos de retina son secundarios a trauma, y que el trauma contuso, miren, interesante, el trauma contuso es el más responsable de que ocurran desprendimiento de retina, más que el trauma lacerante o perforante, que está asociado a otro fenómeno. Hay un estudio bastante conocido en el que a unos conejitos se les ponía un alfiler, y luego se veía 10 días después el recorrido que había generado el solo haber metido un alfiler al ojo, y se veía que el vitrio se organizaba en una especie de corredor dentro del vitrio, lo que demostraba que el trauma lacerante estaba asociado a una proliferación fibrosa dentro del tejido. Pero el trauma contuso, por este efecto del golpe-contragolpe, es lo que determina por qué puede haber más riesgo de desprendimiento de retina en este grupo de pacientes, porque cuando hay el golpe, el globo ocular se deforma tremendamente y se acorta en un 59% su diámetro anteroposterior. Y luego, en ese mismo momento, luego de haberse acortado hasta en un 59%, se estira por el fenómeno de contragolpe a 112%, y entonces esa contracción y ese elongamiento del ojo producto del golpe es lo que determina una tracción brutal de las fibras dentro del ojo, y lo que genera la rotura de retina. Como las fibras más tensas, y hace un rato lo veíamos cuando hablábamos de las fibras que iban al ligamento hialoideo capsular, se encuentran en la parte anterior del ojo, esa es la razón por la cual las roturas más comunes son las diálisis, ¿no? Y de hecho nosotros sabemos que las diálisis más comunes son las inferotemporales, pero cuando son por golpes hay quienes consideran que por el efecto del golpe que viene usualmente hacia abajo y hacia arriba, el lugar más común de la diálisis traumática es superonasal. De hecho, el 60% de las roturas en retina traumáticas se encuentran en la hora o muy cerca de la hora. El desprendimiento vítreo posterior es el elemento clave cuando comenzamos ya a hablar de la fisiopatología del desprendimiento de retina. Sabemos de que
cuando el vitro se va liquefactando y valgan decir verdades, se ocurre lo que conocemos como cinéresis, que no es otra cosa que el vitro pierde su concentración de ácido hialurónico, por tanto se liquefacta. Está claramente relacionado con este fenómeno final que se llama desprendimiento vítreo. La liquefacción del vitro, cuando uno tiene 18 años, es solamente del 20% del total del gel, y cuando uno está cerca de los 90 años llega a más del 50%, o sea, más del 50% de ese contenido ya no tiene condiciones de gel, sino es muy similar a lo que vendría a ser el agua. De hecho, el 60% más de los pacientes cerca de los 70 años ya ha tenido este fenómeno de desprendimiento vítreo posterior. El desprendimiento vítreo posterior está asociado a una serie de condiciones, ya lo hemos mencionado, la cirugía de catarata, los pacientes miopes con longitud axial mayor de 30 también son pacientes que tienen desprendimiento vítreo, y aquellos que tienen desórdenes del tejido conectivo, como los síndromes de Wagner, Stickler, Hansen, Marfan y otros desórdenes. El trauma también es una condición que predispone el DVP. Pero hay que tener en cuenta que hay lugares de adhesión anómala del vitro. Yo le decía hace un rato acerca de la adhesión fisiológica, pero por ejemplo, el vitro también puede estar asociado, adherido de manera patológica a estas condiciones que se llaman las bahías de la hora, que son ingresos de porciones de, vamos a decir así, de tejido no retiniano sobre la retina, y estas pueden ser lugares de adhesión anómala donde pueden ocurrir roturas. Los pliegues meridionales, que son pequeños pliegues de retina, o los complejos meridionales, que son pliegues de retina asociados a tuft quísticos o fonulares, asociados a procesos dentados y asociados a los cuerpos, a los procesos ciliares, y todos alineados, todos puestos en línea, son lugares de adhesión también anormal del vitrio donde puede ocurrir tracción vítrea y rotura de la retina, especialmente en la retina nasal superior. Y esta es una imagen como para recordar qué cosa era un pliegue, un complejo meridional, ¿no? O sea, ahí vemos el pliegue retiniano, vemos el tuft, vemos el proceso dentado, y arriba vemos cómo se alinea con el proceso ciliar, y entonces toda esa unión de elementos determina, como vemos en la figura abajo a la izquierda, una organización del vitrio que genera una tracción, como señala ahí la flechita, y ese lugar podría ser un punto de tracción para la retina. Uno de los conceptos altamente discutidos por el doctor Kuhn es Ferenc, que es que si el desprendimiento agudo o el desprendimiento del vitro posterior agudo es como tal, ¿no? Siempre cuando hablamos decimos, el paciente viene con síntomas de DVP agudo, sintomático. La pregunta será si es realmente agudo. El desprendimiento vítreo es un proceso que comienza muchos años atrás y que, vamos a decir, se termina de consumar cuando se separa, vamos a decir, la hialoides posterior y comienza a avanzar hacia adelante. Pero yo no diría que es tan agudo. Y lo otro que está cuestionado es si es completo. Sabemos de que, decía yo hace un rato, que el 70% de los pacientes tienen desprendimiento vítreo posterior completo después de los 70 años, pero ese concepto hoy se considera que está sobrevalorado, porque hemos aprendido a través de los estudios de imágenes que ver el anillo de Weiss no es sinónimo de DVP completo, y que cuando hacemos el estudio ecográfico, por ejemplo, los pacientes luego del supuesto evento agudo, el DVP en más de un cuarto de los casos es un DVP incompleto. De hecho, uno de los conceptos que cada vez tiene más relevancia es el concepto de vitrosquisis. Es que la hialoides vítrea se separa en dos capas, y esto se separa porque en el medio se forma una bolsa de vitrio licuefacto. Y entonces esto es de alta importancia para los que hacen cirugía de retina, porque muchas veces creemos haber levantado el vítreo
o haber generado la hialoidectomía, y en realidad no lo hemos hecho justamente porque no tenemos la capacidad de investigar de manera prolija si hemos realmente levantado la hialoides. Eso tiene implicancias serias, porque si dejamos esa hialoides adherida, eso podría contribuir a generar vectores de tracción que podrían ser mecanismos fisiopatogénicos para un desprendimiento o redesprendimiento de retina posterior. De hecho, cuando operamos miopes, sabemos muchas veces que por ecografía el ecografista nos reporta que hay DBP incompleto, y cuando vamos a pasar el vitrector encontramos que hay remanentes de vitrio pegados al polo posterior que nos impiden pelar. Y por eso la recomendación es utilizar triamcinolona, sobre todo en esta población de pacientes miopes, para identificar si hay un DBP real o no existe. Esto es lo que clásicamente aprendimos sobre los estadios del desprendimiento de vitrio, pero esto no ocurre de la noche a la mañana. Esto tarda años en ocurrir desde el estadio 1 al estadio 4. Entonces, conceptualmente, el desprendimiento vitrio posterior no es un fenómeno agudo. Y esto es un poco para mencionarles acerca de lo que les decía hace un rato sobre la vitrosquisis, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, en la imagen de OCT a la izquierda, que es mucho más sensible que el ecógrafo para realmente decir completamente, o en todo caso para no, podríamos decir complementario, para determinar si el vitrio realmente está completamente desprendido, ¿no? Ahí vemos cómo la hialoide se divide en dos capas, uno sobre la retina y una delante de la retina, y esto lo describió muy bien el doctor Sebag. De igual modo, el vitrio tiene varias formas de comportarse a la hora de desprenderse, ¿no? Nosotros siempre pensamos que el DBP agudo es ese ejemplo que tenemos en el extremo izquierdo, pero no siempre es así, ¿no? El DBP puede producirse, como vemos en el ejemplo del centro, o como vemos en el ejemplo de la derecha, donde la retina también puede generar una rotura por un DBP incompleto y parcial. No necesariamente tiene que haber este fenómeno de DBP completo con rotura para que haya desprendimiento de retina. Puede haber desprendimiento de retina con un DBP incompleto, producto de la sínquisis vítrea, que no es otra cosa que la licuefacción del vitrio, pero que no se despega totalmente de la retina. Y cuando pensamos en DBP, pues hay una línea del tiempo, ¿no? Hay una fragmentación de las fibras de colágeno que finalmente disminuyen y la disminución del ácido hialurónico, que finalmente termina en la licuefacción o sínquisis. Y aquí viene otro concepto interesante, que es la sinéresis, ¿no? ¿Qué cosa es la sinéresis? La sinéresis se conceptúa desde dos puntos de vista, como el fenómeno en el que al desaparecer el ácido hialurónico, las fibras de colágeno se colapsan y entonces se convierten en cuerpos ópticamente visibles o cuerpos cineréticos, ¿no? Pero también hay otros lo conceptúan como el colapso del gel, porque cuando las bolsas de líquido de vitrio licuefacto pasan detrás de la hialoides, entonces estas fibras que se han colapsado se condensan en la parte anterior del vitrio y lleva a colapso del gel vitrio. Entonces lo podemos mirar como la capacidad que tienen las fibras colágenas para agregarse y convertirse en elementos ópticamente visibles, pero también lo podemos pensar como el efecto que tiene el vitrio para colapsarse justamente y que nosotros podamos ver nuestro propio vítreo, ¿no? Que es lo que normalmente nos comenta el paciente cuando viene con este supuesto DBP agudo. Obviamente, después de que se ha colapsado el vitrio, las corrientes intraoculares, ¿no? Las corrientes de Makemer, comienzan a generar tracción, pero no es una tracción cualquiera, porque es una tracción que ya no tiene amortiguación, que está sometida a los efectos gravitacionales, entonces es una corriente con una tracción dinámica, y cuando hay adherencias del vitrio en los lugares que no son fisiológicos, ocurre un fenómeno que se llama el DBP anómalo, ¿no? El DBP anómalo, que es consecuencia de un desprendimiento vitrio, pero que tiene bandas vítreas adheridas en lugares donde debería haberse despegado y no se ha despegado. Si la adhesión supera el fenómeno de licuefacción, entonces hay DBP anómalo. Y esta es una... Perdón, ¿estoy en hora? ¿Perdón? Todavía tenemos
10 minutos. Estamos con 10 minutos todavía para poder terminar. Y finalmente, este es un esquema de lo que sucede, ¿no? Ocurre la licuefacción, entonces tenemos las corrientes intraoculares y la adhesión vitreoretiniana que compiten. Entonces esto termina en generar una tracción que tiene que competir con los mecanismos de adhesión, la bomba del EPR, la resistencia a la retina, la matriz interfotorreceptora. Y si la tracción no supera a los mecanismos de adhesión, pues no ocurre una rotura. Y si la tracción supera los mecanismos de adhesión, pues ocurre la rotura. Ahora, si la rotura sigue logrando vencer los mecanismos de adhesión, y es tan poderosa, esa rotura puede arrancarse y puede producirse un agujero perculado, y al desaparecer la tracción, pues la retina se mantiene adherida. Pero si la tracción se sostiene, pero los mecanismos de adhesión son más poderosos, entonces solo se mantiene la retina como un desgarro, y este desgarro termina en desprendimiento de retina. Hay algunos conceptos que me gustaría dejarlos ya para terminar cuando hablamos de la clínica de la fisiopatología, ¿no? La relevancia de los floaters. Los floaters, ¿qué nos dicen a nosotros? Cuando un paciente viene y nos dice, doctor, veo puntos negros que han aparecido en mi ojo derecho hace 2 días de manera súbita, de lo que estamos hablando es de que hay tracción dinámica. Tracción dinámica entendida como aquella condición en la que al haber colapso del vítreo y al haberse agregado estas fibras de colágeno, el vítreo que se ha ido para adelante está generando en ese punto de adhesión muy cercana a la base, está generando tracción. ¿Y cuál es la relevancia de los flashes? Los flashes son aquella tracción que es suficiente para ser percibida por nuestro cerebro. O sea, el hecho de que la tracción esté generando y esté convirtiendo un estímulo mecánico en un estímulo eléctrico y que tenga la capacidad de ser percibido, tiene un factor diagnóstico, un factor de tratamiento. Hay que tener en cuenta que basado en este concepto, cuando hacemos cirugía de retina, hasta dónde debemos desprender el vítreo, ¿no? Lo correcto sería desprenderlo basado en esto que hemos mencionado hasta el ecuador, porque más adelante las fibras de colágeno se insertan de manera perpendicular a la retina y pues pueden producir roturas iatrogénicas. Hay que tener en cuenta que el anillo de Weiss no es indicador de que existe DBP completo y que cuando queremos reconocer DBP completo en el intraoperatorio, es mejor utilizar mecanismos como triamcinolona o a veces pelar. Los desgarros de retina sabemos que están presentes en el 2% de la población, o sea que tampoco el desgarro de retina es el elemento pivote, porque si está presente en el 2% de la población, ese 2% debería venir a nosotros a quejarse de desprendimiento de retina, y no sucede, y de hecho en el post-mortem está presente en el 5 al 10%. Bier nos demostró que 83 veces es más frecuente un desgarro que un desprendimiento de retina regmatógeno, o sea que tiene que haber otros componentes más allá de la rotura para que ocurra un desprendimiento de retina. A nosotros nos enseñaron los 3 elementos del desprendimiento de retina, ¿no? La sinéresis, la tracción y el regma, pero el menos importante es el regma, porque lo primero que tiene que ocurrir para que ocurra un desprendimiento de retina es que el vitro esté licuefacto. Si el vitro no está licuefacto, eso no ocurre. Y si no hay tracción y no hay movimientos rotacionales y no hay DBP anómalo y no hay fuerzas gravitacionales, esa retina no se levanta. Entonces, solamente cuando convergen la sinéresis vítrea, la tracción concebida como tracción dinámica y la presencia del agujero, recién ocurre el desprendimiento de retina. La importancia del factor tracción y algunos conceptos para pensar. Por ejemplo, los agujeros atróficos nunca dan flashes, ¿no? Que se encuentran en aquellas condiciones de latices donde el gel todavía se mantiene. Cuando hay agujeros operculados, donde desaparece la tracción, casi nunca hay desprendimiento de retina. Y cuando tenemos un agujero macular,
donde ya está en estadio 4, tampoco casi nunca ocurre desprendimiento de retina. Y en todos estos ejemplos estamos hablando de roturas retinianas que al no estar sometidas a tracción no te llevan finalmente a desprendimiento de retina. Y viceversa, ¿no? Los ojos miopes, ¿por qué tienen más desprendimiento de retina? Pues porque tienen más espacio, son más grandes y obviamente tienen mayor tracción dinámica. Y un concepto muy importante, cuando nosotros estamos operando y tenemos una condición que genera tracción y, por ejemplo, hacemos un regma iatrogénico, si nosotros no liberamos la tracción, por ejemplo, en un diabético, lo que va a ocurrir es que el escenario final va a ser peor que el inicial. O sea, la tracción es más importante como elemento desencadenante de la fisiopatología del desprendimiento de retina, más que el regma como tal. Y la licuefacción igual, ¿no? Por ejemplo, cuando uno tiene una diálisis por trauma, ¿en ese momento ocurre el desprendimiento de retina? Usualmente no, porque el gel vítreo tampona esa rotura e impide que la retina se desprenda. Es necesario que pasen muchos años para que ese vítreo se licuefacte y ocurra el desprendimiento de retina. Y dicho de otro modo, cuando los agujeros atróficos en miopía están con pequeñas cantidades de líquido subretiniano, rara vez avanzan a DR clínico, y eso lo demostró Beer también en un estudio de 423 ojos donde vio que solamente 10 de ellos tuvieron agujeros atróficos que tuvieron líquido subretiniano, y lo más interesante de ellos, de los 10 solamente uno se convirtió en un desprendimiento de retina, se convirtió en un desprendimiento de retina regmatógeno. Entonces, para finalizar, cuando pensamos en desprendimiento de retina, no pensemos solamente en el regma, ¿no? Tenemos que pensar en los mecanismos de adhesión, tenemos que pensar en las lesiones predisponentes, tenemos que pensar en las roturas retinianas, tenemos que pensar en el mecanismo de producción del desprendimiento vítreo, tenemos que pensar en cómo se genera la tracción, tenemos que pensar en el comportamiento de las estructuras y de las proteínas propias del humor acuoso a lo largo del tiempo, tenemos que pensar en si existe DBP anómalo. Muchas gracias. Doctor Renzo, muchas gracias por su excelente presentación. Todavía no hay preguntas en el chat. Le daremos paso al doctor Barriga para